Hay personas que no lloran, ni en los funerales, ni cuando todo se derrumba, ni cuando el cuerpo les pide a gritos que suelten algo que llevan dentro demasiado tiempo. Están ahí, de pie, mientras los demás se rompen, sintiendo que deberían llorar, queriendo llorar, necesitando llorar, pero los ojos permanecen secos, como si hubiera un muro entre lo que sienten y lo que pueden expresar, como si el grifo estuviera oxidado, como si alguien, hace mucho tiempo, les hubiera enseñado que llorar era peligroso. Y por fuera parecen fuertes, enteros, los que aguantan, los que sostienen a los demás, los que nunca se desmoronan, pero por dentro hay un desierto seco donde las emociones se acumulan sin salida, donde el dolor no desaparece porque no salga, solo se entierra, capa sobre capa, año tras año. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie entiende, del llanto, de por qué lloramos, de qué pasa en el cerebro y en el cuerpo cuando las lágrimas salen, y sobre todo, de por qué hay personas para las que esas lágrimas simplemente no llegan. Vamos a hablar de la represión emocional que se aprende en la infancia, del trauma que congela, de la frase que ha destruido a generaciones enteras de hombres: los hombres no lloran, de la alexitimia, esa condición en la que no sabes qué sientes porque nunca te enseñaron a nombrar tus emociones, de la depresión que seca por dentro, del precio que paga el cuerpo cuando se traga lo que debería salir. Y vamos a hablar de algo que casi nunca se dice, que se puede volver a llorar, que el muro se puede derribar, que hay personas que pasaron años, décadas, sin soltar una lágrima, y un día algo se rompió dentro y volvieron a sentirse humanos. He escrito un libro para quienes atraviesan desiertos interiores. Se llama Atravesando el desierto. Lo tenéis en la descripción. Si alguna vez has sentido que no puedes llorar aunque quieras, o si conoces a alguien que parece incapaz de romperse, quédate. Suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntame en comentarios desde dónde me escuchas. Empecemos. Vamos a empezar por algo que quizás nunca te has parado a pensar. Llorar es extraño. Es muy extraño. Piénsalo un momento. Sientes una emoción intensa, tristeza, alegría, rabia, miedo, y tu cuerpo responde produciendo un líquido salado que sale por los ojos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué la evolución, que es despiadadamente práctica, que elimina todo lo que no sirve, decidió conservar este mecanismo tan peculiar? La respuesta es fascinante. Y para entenderla, primero tenemos que entender qué son las lágrimas y qué pasa dentro de tu cuerpo cuando lloras. Tus ojos producen lágrimas constantemente. Cada día, sin que te des cuenta, tus glándulas lagrimales segregan aproximadamente 1,5 mililitros de líquido. No es mucho, pero es suficiente para mantener tus ojos lubricados, nutridos y protegidos. Estas lágrimas se llaman lágrimas basales y son como el sistema de mantenimiento de tus ojos. Funcionan en segundo plano, sin que les prestes atención, manteniendo todo en orden. Luego están las lágrimas reflejas. Estas aparecen cuando algo irrita tus ojos. Polvo, humo, viento, el gas que desprende una cebolla cuando la cortas. Tu ojo detecta el agente irritante y responde con un torrente de lágrimas para lavarlo y expulsarlo. Es un mecanismo de defensa, rápido y eficiente, pero hay un tercer tipo de lágrimas, las más misteriosas, las más humanas, las lágrimas emocionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las lágrimas emocionales son químicamente diferentes a las otras dos. En 1662, un científico danés llamado Niels Stensen descubrió que las lágrimas se originan en las glándulas lagrimales. Pero pasaron siglos hasta que empezamos a entender que no todas las lágrimas son iguales. Las lágrimas emocionales contienen sustancias que no están presentes en las lágrimas basales ni en las reflejas. Contienen prolactina, una hormona relacionada con el estrés y el consuelo emocional. Contienen hormona adrenocorticotrópica, que se libera en momentos de tensión. Contienen leuencefalinas, que son analgésicos naturales, opioides que produce tu propio cuerpo. Contienen mayores niveles de potasio y manganeso. En otras palabras, cuando lloras de emoción, no solo estás soltando agua, estás soltando química, estás expulsando literalmente las hormonas del estrés de tu cuerpo. Hay una teoría que dice que por eso nos sentimos mejor después de llorar. No es solo el desahogo psicológico, es que físicamente hemos eliminado sustancias que nos estaban haciendo sentir mal. Es como si el cuerpo tuviera un sistema de purga emocional y ese sistema funcionara a través de los ojos.
Pero la ciencia del llanto es más compleja que eso. Y más hermosa. Cuando sientes una emoción intensa, tu cerebro entra en acción, específicamente una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala. La amígdala es el centro de procesamiento emocional del cerebro. Detecta amenazas, procesa el miedo, la tristeza, la alegría. Cuando la amígdala se activa con suficiente intensidad, envía una señal al hipotálamo, que es como el centro de control de las funciones corporales. El hipotálamo, a su vez, activa el sistema nervioso autónomo. Este sistema tiene dos ramas principales. El sistema simpático, que es el acelerador, el que te prepara para luchar o huir. Y el sistema parasimpático, que es el freno, el que te calma y te permite recuperarte. Y aquí viene algo crucial. El sistema lagrimal, el que produce las lágrimas emocionales, solo se activa cuando domina el sistema parasimpático. Es decir, solo puedes llorar de verdad cuando tu cuerpo está en modo de recuperación, no en modo de alerta. Por eso a veces quieres llorar y no puedes, porque estás demasiado tenso, demasiado activado, demasiado en modo de supervivencia. Tu sistema simpático está dominando y mientras eso ocurra, las lágrimas no pueden salir. Es como si tu cuerpo dijera: ahora no es momento de procesar emociones, ahora es momento de sobrevivir. Y por eso cuando finalmente lloras, sientes alivio, no solo porque has expresado algo, sino porque fisiológicamente has pasado del modo de alarma al modo de recuperación. Tu sistema nervioso ha cambiado de marcha, tu cuerpo puede por fin descansar. Hay algo más que hace las lágrimas emocionales únicas, contienen oxitocina y endorfinas. La oxitocina es la hormona del vínculo, del amor, de la conexión. Se libera cuando abrazas a alguien, cuando miras a los ojos a tu pareja, cuando una madre amamanta a su bebé. Las endorfinas son los opioides naturales del cuerpo, los que producen sensación de bienestar y alivian el dolor. Cuando lloras, tu cuerpo libera estas sustancias, por eso el llanto puede sentirse casi como un subidón después del bajón inicial. Por eso hay gente que dice que después de un buen llanto se siente renovada, limpia, más ligera. No es imaginación, es bioquímica. Ahora quiero que pensemos en algo. De todos los animales que existen en el planeta, los humanos somos los únicos que lloramos por emoción. Todos los mamíferos producen lágrimas, los perros, los gatos, los elefantes, las ballenas. Pero sus lágrimas son basales o reflejas. Sirven para lubricar y proteger los ojos. Ningún otro animal derrama lágrimas porque está triste, porque está feliz, porque se ha emocionado con una película o porque ha recordado a alguien que ya no está. Hay un estudio reciente de Japón que sugiere que los perros pueden producir lágrimas cuando se reúnen con sus dueños después de una ausencia. Encontraron que los niveles de oxitocina aumentaban y los ojos se humedecían, pero incluso los científicos que hicieron el estudio reconocen que no es lo mismo que el llanto emocional humano. Es una respuesta fisiológica, no una expresión emocional consciente. Los humanos somos diferentes. Lloramos cuando algo nos conmueve profundamente. Lloramos cuando algo nos sobrepasa. Lloramos cuando las palabras no alcanzan a expresar lo que sentimos. El llanto es un lenguaje anterior al lenguaje, una forma de comunicación que existía antes de que aprendiéramos a hablar. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué evolucionamos esta capacidad? ¿Qué ventaja nos dio llorar? La respuesta más aceptada por la ciencia tiene que ver con la conexión social. Los primeros humanos vivían en grupos. La supervivencia dependía de la cooperación. Si te alejabas del grupo, morías. Si el grupo te rechazaba, morías. Necesitábamos formas de comunicar nuestro estado emocional a los demás, formas de pedir ayuda, formas de generar empatía. El llanto es exactamente eso, una señal visible, imposible de ignorar, que le dice al otro: ¿estoy sufriendo? ¿Necesito ayuda? Piénsalo. Cuando ves a alguien llorar, es muy difícil ignorarlo. Hay algo en nosotros que responde automáticamente al llanto ajeno. Sentimos incomodidad, compasión, urgencia de hacer algo. Los estudios muestran que las personas que lloran reciben más apoyo social que las que no lloran. El llanto activa en los demás el instinto de cuidar. Y no solo eso, el llanto también desarma. Cuando alguien llora frente a ti, es difícil seguir enfadado con esa persona. Es difícil atacarla. El llanto es una señal de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad genera protección, no agresión. Es como si el llanto dijera: no soy una amenaza, estoy indefenso, ayúdame. Esto tiene sentido evolutivo.
En un mundo donde los conflictos dentro del grupo podían ser mortales, tener una forma de desescalar, de mostrar sumisión, de pedir clemencia, era una ventaja. El llanto pudo haber evolucionado parcialmente como una señal de paz, una bandera blanca emocional. Pero el llanto no solo sirve para comunicar, también sirve para procesar. Hay algo que los psicólogos llaman la teoría catártica del llanto, la idea de que llorar nos ayuda a liberar emociones acumuladas, a procesar experiencias difíciles, a sanar. Esta teoría tiene miles de años. Aristóteles ya hablaba de la catarsis como una purificación emocional a través del arte y el drama, y la ciencia moderna la respalda, al menos parcialmente. Los estudios muestran que las personas que lloran y reciben apoyo social durante el llanto reportan sentirse mejor después. Las lágrimas que llevan a una resolución, a una nueva comprensión del problema, ayudan a experimentar bienestar. Pero ojo, no siempre funciona. Las personas que intentan contener el llanto, o que lloran solas sin apoyo, o que lloran en contextos donde se sienten juzgadas, no experimentan ese alivio. A veces incluso se sienten peor. Esto nos dice algo importante. El llanto no es mágico. No es un botón de reset emocional que funciona siempre. Es una herramienta social que funciona mejor en compañía, cuando hay alguien que valida tu dolor, que te acompaña, que te dice que está bien sentir lo que sientes. Quiero hablarte ahora de algo fascinante, la neuroanatomía del llanto. Antes de que empieces a llorar, mucho antes de que la primera lágrima asome, tu cerebro ya está trabajando. La corteza prefrontal medial, la zona del cerebro ligada a la interpretación emocional de las situaciones, se activa. Esta zona tiene conexiones con estructuras más profundas. El tálamo, que procesa la información sensorial, el hipotálamo, que regula las funciones corporales, la amígdala, que procesa las emociones, el cerebelo, que además de controlar el movimiento tiene un papel en la regulación emocional. Hay una estructura específica en el tronco del encéfalo llamada sustancia gris periacueductal que los científicos consideran el centro de la respuesta del llanto. Cuando esta estructura se activa, se desencadena toda la cascada que lleva a las lágrimas. Y hay algo curioso. El llanto y la risa están muy relacionados neuroanatómicamente. Comparten circuitos cerebrales. Por eso a veces no sabemos si reír o llorar. Por eso a veces hacemos las dos cosas a la vez. Por eso algunas condiciones neurológicas que afectan al cerebelo pueden causar tanto llanto como risa incontrolables. El llanto no es solo lágrimas. Es un patrón coordinado de respuestas que incluye la musculatura facial, los movimientos respiratorios, las vocalizaciones. Cuando lloras de verdad, tu cara se contrae de formas específicas, tu respiración se entrecorta, emites sonidos que van desde el sollozo suave hasta el gemido desgarrador. Todo esto está orquestado por múltiples regiones cerebrales trabajando en conjunto. Y todo esto consume energía. Por eso después de llorar intensamente te sientes agotado. No es solo el desgaste emocional, es que tu cuerpo ha estado trabajando duro, coordinando una respuesta compleja que involucra al sistema nervioso central, al sistema endocrino, al sistema lagrimal, a la musculatura facial y respiratoria. Ahora quiero hablarte de algo que quizás no sabías. Lloramos diferente según la edad. Los bebés lloran de manera audible antes de poder producir lágrimas visibles. Sus glándulas lagrimales no están completamente desarrolladas al nacer. Durante las primeras semanas de vida, un bebé puede emitir gritos y sollozos sin que le caiga una sola lágrima. El llanto en esta etapa es puramente una vocalización, una forma de comunicar necesidad. Tengo hambre, tengo frío, tengo miedo, necesito que me cojas. Con el tiempo, las lágrimas se unen al repertorio. Y durante la infancia, el llanto es frecuente y fácil. Los niños lloran por dolor físico, por frustración, por tristeza, por cansancio, por casi cualquier cosa. No tienen todavía los mecanismos de regulación emocional que desarrollarán más tarde. Durante la adolescencia y la edad adulta, el llanto se vuelve más selectivo. Ya no lloramos por cualquier cosa, lloramos por experiencias que nos conmueven profundamente. Pérdidas, separaciones, momentos de belleza extrema, logros importantes, recuerdos significativos. Y en la vejez, el llanto puede cambiar de nuevo. Algunas personas mayores lloran con más facilidad, especialmente ante estímulos emocionales positivos como reuniones familiares, recuerdos del pasado, gestos de cariño. Los neurocientíficos
Creen que esto puede estar relacionado con cambios en la corteza prefrontal que afectan la regulación emocional. Hay otro factor que influye enormemente en cómo y cuánto lloramos: el género. Los estudios muestran consistentemente que las mujeres adultas lloran con más frecuencia que los hombres. Las cifras varían según el estudio, pero una estimación común es que las mujeres lloran entre 3 y 5 veces al mes, mientras que los hombres lloran entre 1 y 2 veces. También hay diferencias en la intensidad. Cuando las mujeres lloran, el llanto tiende a ser más prolongado e intenso. Pero aquí viene lo importante. Los neurocientíficos han estudiado los cerebros de hombres y mujeres durante el llanto y no encuentran diferencias neuroanatómicas significativas. El hardware es el mismo. Lo que cambia es el software, las normas culturales, la socialización, los permisos que cada sociedad da a cada género para expresar emociones. En muchas culturas, los niños aprenden desde muy pequeños que llorar es cosa de niñas, que es una señal de debilidad, que los hombres tienen que aguantar, los hombres no lloran. Esta frase, repetida generación tras generación, no es una descripción de la realidad biológica. Es una prescripción cultural, una orden que se graba en el cerebro y que acaba inhibiendo una respuesta emocional natural. Hay culturas donde esto es diferente. Hay sociedades donde el llanto masculino no solo está permitido, sino que es respetado. Y en esas sociedades los hombres lloran más, lo que nos dice que la diferencia de género en el llanto no es innata, es aprendida, es cultural, es, en muchos casos, una forma de daño emocional normalizado. Quiero que pienses en algo. Producimos lágrimas basales constantemente, producimos lágrimas reflejas cuando algo nos irrita, pero las lágrimas emocionales solo aparecen cuando algo nos conmueve lo suficiente para atravesar todas nuestras defensas. Hay algo sagrado en eso, algo profundamente humano. Lloramos cuando nacen nuestros hijos, lloramos cuando mueren nuestros padres, lloramos cuando nos casamos, lloramos cuando nos divorciamos, lloramos cuando conseguimos algo que llevábamos años persiguiendo, lloramos cuando perdemos algo que creíamos que sería para siempre. Las lágrimas marcan los momentos que importan. Son como señales en el camino de la vida que nos dicen: aquí pasó algo importante, aquí sentiste algo real, aquí eras completamente humano. Y hay algo más, hay algo en el llanto que conecta. Cuando lloras frente a alguien, le estás mostrando tu parte más vulnerable. Le estás diciendo sin palabras: confío en ti lo suficiente para romperme delante de ti. Eso crea intimidad, crea vínculo, crea un tipo de conexión que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Hay estudios que muestran que ver llorar a alguien activa en nuestro cerebro las regiones asociadas con la empatía. Nos conmueve, nos mueve a actuar, nos hace querer acercarnos, tocar, consolar. El llanto es contagioso en cierto sentido. Cuando vemos a alguien llorar, nuestros propios ojos tienden a humedecerse. Esto tiene un nombre: resonancia emocional. Somos seres sociales, cableados para sintonizar con las emociones de los demás, y el llanto es una de las señales emocionales más potentes que podemos emitir. Por eso las películas nos hacen llorar, por eso la música nos hace llorar, por eso las historias bien contadas nos hacen llorar, porque activan los mismos circuitos que se activarían si la emoción fuera nuestra. Porque el cerebro no distingue del todo entre el sufrimiento propio y el ajeno, entre lo real y lo narrado, cuando la historia está bien contada. Hay una última cosa que quiero que entiendas sobre la ciencia del llanto. El llanto es salud. Las personas que pueden llorar, que se permiten llorar, que tienen espacios seguros donde llorar, tienden a tener mejor salud emocional que las que no pueden. Las lágrimas liberan tensión, procesan el dolor, comunican necesidad, generan apoyo social. Todo esto contribuye al bienestar. Y al revés, las personas que reprimen el llanto sistemáticamente, que se tragan las lágrimas una y otra vez, que nunca se permiten romperse, acumulan. El cuerpo guarda lo que no sale. Las emociones no expresadas no desaparecen, se entierran, y tarde o temprano encuentran otra forma de manifestarse, en ansiedad, en depresión, en síntomas físicos, en explosiones emocionales descontroladas. ¿El llanto es un mecanismo de regulación? ¿Interferir con él tiene consecuencias? Esto es lo que necesitas saber sobre el cuerpo que llora. Que las lágrimas son mucho más que agua, que contienen hormonas y proteínas que ayudan a regular el estrés, que somos los únicos animales que lloramos por emoción,
que el llanto evolucionó como herramienta de conexión social, que hay todo un sistema cerebral coordinado detrás de cada lágrima, que llorar es humano, necesario y sano. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que pasa cuando ese sistema se bloquea, de las personas que quieren llorar y no pueden, del muro que se levanta entre la emoción y la expresión, de cómo se construye ese muro y de lo que cuesta derribarlo, ¿eh? Pero antes de pasar a eso, quiero que te quedes con algo. Tus lágrimas no son debilidad, son humanidad, son la prueba de que sientes, de que te importa, de que estás vivo. Cada lágrima que has derramado ha tenido un propósito, aunque en ese momento no lo supieras. Ha liberado tensión, ha comunicado necesidad, ha creado conexión, ha procesado dolor. No hay nada malo en llorar. Lo que está mal es una cultura que nos enseña a avergonzarnos de nuestras propias lágrimas. Y si eres de los que no puede llorar, si eres de los que tiene los ojos secos aunque el alma esté ahogándose, no te preocupes. Eso también vamos a explorarlo, porque entender por qué no puedes llorar es el primer paso para volver a poder hacerlo. Hay personas que llevan años sin llorar. No es que no quieran, no es que no les pasen cosas que merezcan lágrimas, les pasan. Pierden a gente que quieren, atraviesan rupturas, fracasos, decepciones, sienten dolor, sienten tristeza, sienten rabia. Pero cuando llega el momento en que el cuerpo debería soltar, en que los ojos deberían humedecerse, en que las lágrimas deberían caer, no pasa nada. Los ojos permanecen secos, como si hubiera un muro entre lo que sienten y lo que pueden expresar, como si el grifo estuviera cerrado con llave y alguien hubiera tirado la llave hace mucho tiempo. Y lo más desconcertante es que muchas de estas personas quieren llorar, lo necesitan, sienten la presión acumulada dentro, la tensión que no encuentra salida, el peso de emociones que se apilan sin procesarse. Saben que llorar les haría bien, lo intuyen, pero no pueden, y esa incapacidad se convierte en otra capa de sufrimiento, porque además del dolor original, ahora tienen que cargar con la sensación de estar rotos, de no funcionar como deberían, de ser incapaces de hacer algo tan básicamente humano como derramar una lágrima. Voy a explicarte por qué pasa esto, voy a explicarte cómo se construye ese muro, y voy a explicarte qué hay detrás de él. La primera razón por la que algunas personas no pueden llorar es el trauma. Y para entender cómo el trauma bloquea las lágrimas, primero tienes que entender cómo responde el cuerpo ante una amenaza. Cuando tu cerebro detecta un peligro, activa automáticamente uno de 3 mecanismos de supervivencia: lucha, huida o congelamiento. Los 2 primeros son activos, implican movimiento, implican hacer algo. Pero el tercero es diferente. El congelamiento es lo que ocurre cuando el cerebro determina que no hay posibilidad de luchar ni de huir, que la amenaza es demasiado grande, demasiado cercana, demasiado inevitable. Entonces, el cuerpo se paraliza, la mente se disocia y ocurre algo extraordinario. El dolor desaparece, el miedo desaparece, el tiempo se distorsiona. Es como si una parte de ti se fuera a otro lugar mientras tu cuerpo permanece ahí, inmóvil, esperando a que pase lo que tenga que pasar. Este mecanismo es antiguo, evolutivo, compartido con otros mamíferos. Los animales que son atrapados por un depredador a veces entran en este estado de inmovilidad tónica. Es una última estrategia de supervivencia: fingir estar muerto, no sentir el dolor de ser devorado, quizás incluso confundir al depredador lo suficiente para encontrar una oportunidad de escape. En los humanos, este mecanismo se activa en situaciones de trauma extremo. Víctimas de agresiones sexuales reportan haberse quedado completamente paralizadas, incapaces de gritar o resistirse, con la mente flotando en algún lugar fuera de su cuerpo. Víctimas de accidentes graves describen haber observado la escena desde fuera, sin dolor, sin miedo, como si le estuviera pasando a otra persona. Es el cerebro protegiéndose de una realidad demasiado abrumadora para procesarla conscientemente. El problema es que este congelamiento, que en el momento del trauma puede ser adaptativo, puede volverse crónico. Cuando el trauma no se procesa, cuando la experiencia queda enterrada sin elaborar, el cuerpo puede quedarse atrapado en ese estado de congelamiento parcial. La persona sigue funcionando en su vida diaria, trabaja, habla, cumple con sus obligaciones, pero emocionalmente está adormecida.
Hay una desconexión entre lo que ocurre fuera y lo que se siente dentro. Las emociones llegan amortiguadas, distantes, como si vinieran de muy lejos, y las lágrimas, que requieren una conexión profunda con la emoción, simplemente no aparecen. El psiquiatra Bessel van der Kolk, uno de los mayores expertos mundiales en trauma, lo describe con una frase que se ha vuelto célebre: el cuerpo lleva la cuenta. Lo que quiere decir es que el trauma no procesado no desaparece porque lo ignoremos, se almacena en el cuerpo, se almacena en forma de tensión muscular crónica, de problemas digestivos, de dolor de espalda, de fatiga inexplicable, y se almacena también en forma de bloqueo emocional. El cuerpo sigue en modo de supervivencia, aunque la amenaza haya pasado hace años o décadas, sigue protegiendo a la persona de un dolor que ya no está presente en el exterior, pero que sigue vivo en el interior. Y parte de esa protección implica no sentir demasiado, no abrirse demasiado, no llorar. Esto nos lleva a un concepto fundamental: la disociación. La disociación es un mecanismo de defensa psicológico que consiste en separar partes de la experiencia que normalmente estarían integradas. Puedes disociarte de tus recuerdos, de tus emociones, de tu cuerpo, de tu sentido de identidad. En su forma más leve, la disociación es algo que todos experimentamos. Ese momento en el que conduces durante media hora y te das cuenta de que no recuerdas nada del trayecto, o ese momento en el que estás tan absorto en un libro que pierdes la noción del tiempo y del espacio. Pero en su forma más severa, asociada al trauma, la disociación puede convertirse en un estado crónico que impide a la persona conectar con sus propias emociones. Las personas traumatizadas a menudo describen sentirse desconectadas de sí mismas, como si observaran su vida desde fuera, como si hubiera un cristal entre ellos y el mundo. Esta desconexión les protege del dolor, pero también les impide experimentar la alegría, la intimidad, la conexión, y les impide llorar. Porque para llorar necesitas estar dentro de ti mismo, necesitas sentir la emoción en toda su intensidad. Y si has aprendido a irte a flotar fuera de tu cuerpo cada vez que algo duele, el llanto se vuelve imposible. Pero el trauma no es la única razón por la que las personas dejan de llorar. Hay otra razón más insidiosa, más extendida, más normalizada. Se llama socialización, se llama cultura, se llama lo que te enseñaron de pequeño sobre qué emociones podías mostrar y cuáles debías esconder. Los hombres no lloran. Esta frase, repetida generación tras generación, en prácticamente todas las culturas del mundo, ha causado un daño incalculable. Porque no es solo una frase, es una instrucción. Es una orden que se graba en el cerebro de los niños desde edades muy tempranas y que moldea su relación con sus propias emociones para el resto de sus vidas. Cuando un niño se cae y llora, muchos padres bien intencionados le dicen que no pasa nada, que se levante, que sea valiente, que los chicos fuertes no lloran. Lo que el niño aprende no es solo que no debe llorar en ese momento. Lo que aprende es que sus lágrimas son inaceptables, que mostrar dolor es mostrar debilidad, que para ser querido y respetado tiene que reprimir una parte fundamental de sí mismo, y lo hace una vez y otra y otra. Cada vez que siente ganas de llorar, las empuja hacia abajo, aprieta la mandíbula, traga el nudo de la garganta, aguanta, y con el tiempo ese aguantar se vuelve automático. Ya no tiene que hacer esfuerzo para no llorar porque su sistema nervioso ha aprendido a bloquear las lágrimas antes de que lleguen a formarse. El mecanismo de supresión se ha vuelto inconsciente, y lo que empezó como una adaptación social se convierte en una incapacidad real. Los estudios son consistentes. Los hombres adultos lloran significativamente menos que las mujeres. Las cifras varían según el estudio, pero una estimación común es que las mujeres lloran entre 3 y 5 veces al mes, mientras que los hombres lloran 1 o 2 veces. Y cuando los hombres lloran, su llanto tiende a ser más breve y menos intenso. Pero aquí viene lo importante. Los neurocientíficos han estudiado los cerebros de hombres y mujeres y no encuentran diferencias neuroanatómicas que expliquen esta disparidad. El hardware es el mismo. Lo que cambia es el software, la programación, las normas culturales que se han interiorizado hasta convertirse en parte de la fisiología. Y no son solo los hombres. Las mujeres también reciben mensajes sobre cuándo es apropiado llorar y cuándo no. Se les permite llorar más que a los hombres, sí, pero también se las critica por hacerlo.
Se las llama histéricas, dramáticas, demasiado emocionales. Se las acusa de usar las lágrimas para manipular. Y muchas mujeres, especialmente en entornos profesionales donde la feminidad se percibe como debilidad, aprenden a reprimir sus lágrimas tanto como cualquier hombre. Porque en nuestra cultura mostrar emoción sigue siendo visto como falta de control, y la falta de control se castiga. Lo que nadie te cuenta es el precio que pagas por esta represión. Las emociones no desaparecen porque las ignores, se entierran, se acumulan, y eventualmente encuentran otra forma de salir. A veces salen en forma de explosiones de ira desproporcionadas, porque la rabia es la única emoción que muchos hombres se permiten expresar. A veces salen en forma de síntomas físicos, dolores de cabeza crónicos, problemas digestivos, tensión muscular, insomnio. A veces salen en forma de adicciones, porque el alcohol o las drogas proporcionan un alivio temporal de la tensión emocional acumulada, y a veces salen en forma de depresión, ansiedad, agotamiento, esa sensación de vacío que no sabes nombrar pero que te persigue día tras día. Quiero hablarte ahora de algo que tiene nombre propio: la alexitimia. La palabra viene del griego y significa literalmente sin palabras para las emociones. Es un término acuñado en los años 70 por el psiquiatra Peter Sifneos para describir a pacientes que tenían una dificultad marcada para identificar, describir y expresar sus emociones. No es que no sintieran nada, es que no podían nombrar lo que sentían, no podían distinguir entre tristeza y ansiedad, entre frustración y miedo, entre soledad y aburrimiento. Todo se mezclaba en una masa confusa de malestar indefinido que no sabían cómo procesar ni cómo comunicar. Se estima que aproximadamente el 10% de la población tiene algún grado de alexitimia, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. No es un trastorno en sí mismo, sino un rasgo de personalidad que puede aparecer solo o acompañando a otras condiciones como depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la alimentación, trastornos del espectro autista o adicciones. Las personas con alexitimia a menudo son percibidas como frías, distantes, poco empáticas, pero la realidad es más compleja. No es que no tengan emociones, es que no tienen acceso a ellas. Hay un muro entre su experiencia emocional y su conciencia. Sienten cosas en el cuerpo, tensión, malestar, agitación, pero no pueden traducir esas sensaciones a sentimientos con nombre. La alexitimia puede tener raíces biológicas. Estudios de neuroimagen han encontrado diferencias en la activación de regiones cerebrales implicadas en el procesamiento emocional, como la ínsula y la amígdala, en personas con altos niveles de alexitimia. Pero también puede tener raíces ambientales. Los niños aprenden a nombrar sus emociones a través de sus cuidadores. Cuando un niño llora y su madre le dice: «Ya sé que estás triste porque tu amigo se fue», le está enseñando a conectar una sensación corporal con un concepto emocional. Pero si los cuidadores son emocionalmente inexpresivos, si minimizan o ignoran las emociones del niño, si el ambiente familiar es caótico o negligente, el niño puede llegar a la adultez sin ese vocabulario emocional básico. Literalmente no tiene las palabras para describir lo que siente porque nadie se las enseñó. Y si no puedes nombrar una emoción, es muy difícil expresarla. Y es muy difícil llorar por algo que no sabes qué es. Hay otra razón por la que las personas dejan de llorar que casi nadie menciona: la depresión. Cuando pensamos en depresión, tendemos a imaginar a alguien llorando constantemente. Pero la realidad clínica es más compleja. Muchas personas con depresión severa experimentan lo que se llama aplanamiento afectivo o embotamiento emocional. Es como si el volumen de todas las emociones se hubiera bajado al mínimo. No sienten tristeza profunda, tampoco sienten alegría, no sienten casi nada. Hay un vacío, una grisura, una ausencia de color emocional que puede ser más perturbadora que cualquier dolor agudo. Estas personas a menudo dicen que querrían poder llorar, que sienten que si pudieran soltar las lágrimas, quizás se sentirían mejor, pero las lágrimas no vienen. Están demasiado lejos de sus emociones para acceder a ellas. El sistema se ha apagado para protegerse de un sufrimiento que se había vuelto insoportable, pero al apagarse se llevó todo consigo, incluyendo la capacidad de llorar. Es una de las manifestaciones más crueles de la depresión severa. Ni siquiera puedes llorar por lo mal que te sientes. Y hay una conexión química aquí que es importante entender.
La depresión implica alteraciones en los neurotransmisores del cerebro, particularmente la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Estos neurotransmisores están implicados en la regulación del estado de ánimo, del placer, de la motivación y también de la expresión emocional. Cuando su equilibrio se altera, todo el sistema emocional se desregula, y esto incluye la capacidad de llorar, lo cual nos lleva a otro factor que puede bloquear las lágrimas: los medicamentos. Los antidepresivos, particularmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina o el escitalopram, son enormemente eficaces para tratar la depresión y la ansiedad. Millones de personas los toman y les cambian la vida para mejor, pero tienen un efecto secundario que muchos pacientes reportan: el embotamiento emocional. Los picos de tristeza desaparecen, sí, pero también pueden desaparecer los picos de alegría. Las emociones se vuelven más planas, más manejables, pero también menos intensas. Y las lágrimas, que requieren cierta intensidad emocional para fluir, pueden volverse escasas o desaparecer por completo. No estoy diciendo que nadie deba tomar antidepresivos. Para muchas personas son literalmente salvavidas. Pero es importante que sepas que si estás tomando medicación psiquiátrica y has notado que ya no puedes llorar, puede haber una conexión. Y es algo que puedes hablar con tu médico para ajustar la dosis o explorar alternativas. Quiero hablarte ahora de algo más sutil, pero igualmente poderoso: el miedo a derrumbarse. Hay personas que no lloran porque, en algún nivel consciente o inconsciente, tienen miedo de lo que pasaría si empezaran. Sienten que llevan dentro tanta emoción acumulada, tanto dolor no procesado, tanta tristeza guardada durante tanto tiempo, que si abrieran la compuerta, aunque fuera un poco, el torrente sería incontrolable. Tienen miedo de empezar a llorar y no poder parar. Tienen miedo de desmoronarse, de perder el control, de volverse locos, de que la gente los vea así. Este miedo es especialmente común en personas que han tenido que ser fuertes durante mucho tiempo. Cuidadores de familiares enfermos, padres solos sacando adelante a sus hijos, personas que han tenido que mantener la compostura durante crisis familiares, económicas, laborales. Han desarrollado una fortaleza que los ha ayudado a sobrevivir, pero esa fortaleza tiene un coste. Han tenido que disociarse de sus propias necesidades emocionales para poder seguir funcionando. Han tenido que poner sus sentimientos en una caja y cerrarla con llave porque no había tiempo ni espacio para procesarlos. Y ahora, aunque la crisis haya pasado, aunque ya no necesiten ser tan fuertes, no saben cómo abrir esa caja. Les da miedo lo que encontrarán dentro. Les da miedo que si se permiten ser vulnerables por un momento, todo se venga abajo, así que siguen conteniendo, siguen aguantando, siguen sin llorar, y el peso de lo no expresado sigue creciendo. Hay algo que necesitas entender sobre las emociones reprimidas. No desaparecen, se transforman, se somatizan. Las emociones que no encuentran expresión a través de las lágrimas o las palabras, encuentran expresión a través del cuerpo. Dolor de cabeza crónico, tensión en los hombros y el cuello, problemas digestivos, fatiga inexplicable, insomnio. El cuerpo habla lo que la mente no puede decir, y a veces grita. Los estudios sobre alexitimia muestran una clara correlación con los trastornos psicosomáticos. Las personas que no pueden expresar sus emociones verbalmente tienden a expresarlas corporalmente. Es como si la energía emocional necesitara salir de alguna manera, y si no sale por los ojos en forma de lágrimas o por la boca en forma de palabras, sale por el cuerpo en forma de síntomas físicos. La somatización es el lenguaje de las emociones cuando no tienen otro idioma disponible. Quiero contarte algo sobre el coste de no llorar. No es solo un coste personal, es un coste relacional, porque el llanto no es solo un mecanismo de descarga individual, es también un mecanismo de conexión social. Cuando lloras frente a alguien, le estás mostrando tu vulnerabilidad. Le estás diciendo sin palabras que confías en él lo suficiente para dejar caer tus defensas. Le estás invitando a conectar contigo en un nivel profundo, íntimo, humano. Las personas que no pueden llorar a menudo reportan dificultades en sus relaciones íntimas. Hay una barrera invisible entre ellos y los demás. Sus parejas se quejan de que no se abren, de que no comparten, de que siempre mantienen una distancia emocional, y ellos no saben cómo cruzar esa barrera porque ni siquiera son conscientes de que existe.
Han vivido tanto tiempo desconectados de sus emociones que no saben cómo reconectarse. Han construido muros tan sólidos que ya no recuerdan que están ahí. Y hay un coste más, quizás el más importante, el coste para la salud mental. Las lágrimas no son un lujo, son una necesidad, son un mecanismo de regulación emocional que la evolución desarrolló durante millones de años porque cumple una función vital. Cuando reprimes sistemáticamente el llanto, estás interfiriendo con un sistema de regulación que tu cuerpo necesita para mantenerse equilibrado. Es como si taparas la válvula de escape de una olla a presión. La presión sigue subiendo y eventualmente algo tiene que ceder. Las investigaciones muestran que las personas que lloran y reciben apoyo social durante el llanto tienen mejor salud mental que las que reprimen sus lágrimas. El llanto reduce el estrés, libera hormonas de bienestar, activa el sistema nervioso parasimpático que promueve la relajación y la recuperación. Privarte del llanto es privarte de una herramienta de autocuidado fundamental. Pero hay esperanza. El muro se puede derribar, las lágrimas pueden volver. El bloqueo emocional, por arraigado que esté, no es permanente. El cerebro tiene una capacidad asombrosa de cambio llamada neuroplasticidad. Los patrones aprendidos pueden desaprenderse. Las conexiones suprimidas pueden reactivarse. Lo que se cerró puede volver a abrirse. En el próximo bloque vamos a hablar de las consecuencias de vivir sin lágrimas, del desierto seco que habitan las personas que no pueden llorar. Y después hablaremos del camino de vuelta, de cómo reconectar con las emociones, de cómo aprender a llorar de nuevo, porque se puede y porque merece la pena. Pero antes de seguir, quiero que te quedes con algo. Si eres de los que no puede llorar, no estás roto, no eres defectuoso, no te falta algo que a los demás les sobra. Tienes un sistema nervioso que en algún momento aprendió a protegerte cerrándose. Ese cierre tuvo sentido en su momento. Te ayudó a sobrevivir, a funcionar, a seguir adelante cuando todo era demasiado. Pero ya no lo necesitas. Y tu cuerpo puede aprender a abrirse de nuevo. El muro que construiste para protegerte también te encierra y ha llegado el momento de empezar a hacer grietas. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con estar solo. Es la soledad de estar rodeado de gente y sentirse separado de todos. Es la soledad de asistir al funeral de alguien que querías y no poder soltar una lágrima mientras todos a tu alrededor se derrumban. Es la soledad de ver a tu pareja llorar y no saber qué hacer porque no entiendes lo que está sintiendo, porque hace tanto tiempo que no sientes nada parecido que ya no reconoces el idioma. Es la soledad de vivir dentro de un cuerpo que no responde, de habitar una mente que se ha desconectado de sí misma, de existir en un desierto interior donde todo está seco, donde no llueve nunca, donde la sed es constante pero no hay forma de saciarla. Voy a hablarte de lo que pasa cuando una persona vive años, a veces décadas, sin poder llorar, de las consecuencias que nadie ve, del precio que se paga en silencio. La primera consecuencia es física, y esto sorprende a mucha gente porque tendemos a pensar que las emociones son cosa de la mente, no del cuerpo, pero la separación entre mente y cuerpo es una ilusión. Todo lo que sientes emocionalmente tiene un correlato físico. Cada emoción es también una cascada de hormonas, una alteración del ritmo cardíaco, una tensión muscular, una modificación de la respiración. Cuando reprimes una emoción, no estás reprimiendo solo un pensamiento, estás reprimiendo una respuesta corporal completa, y el cuerpo guarda lo que la mente no procesa. Las personas que no pueden llorar suelen tener el cuerpo crónicamente tenso, hombros elevados, mandíbula apretada, cuello rígido, espalda contracturada. Es como si el cuerpo estuviera permanentemente preparado para recibir un golpe, permanentemente en guardia, incapaz de relajarse del todo. Esta tensión no es consciente. La persona puede no darse cuenta de que está tensa hasta que alguien se lo señala o hasta que el dolor se vuelve imposible de ignorar. Y entonces va al fisioterapeuta, que le deshace los nudos, pero los nudos vuelven a formarse porque la causa no es muscular. La causa es emocional. El cuerpo está sosteniendo algo que la mente no quiere soltar. Los dolores de cabeza crónicos son otro síntoma frecuente. Cefaleas tensionales que aparecen sin causa aparente, que no responden bien a los analgésicos, que van y vienen según el nivel de estrés, aunque la persona no sea consciente de estar estresada. Es el cuerpo gritando lo que la boca no dice. Es la presión emocional acumulada manifestándose de la única forma que puede. Los problemas digestivos también son comunes.
El sistema digestivo está íntimamente conectado con el sistema nervioso. Se le llama el segundo cerebro porque tiene más neuronas que la médula espinal y produce más serotonina que el propio cerebro. Cuando hay tensión emocional crónica, el sistema digestivo lo nota. Síndrome del intestino irritable, gastritis, reflujo, estreñimiento, diarrea, síntomas que los médicos no consiguen explicar con ninguna causa orgánica porque la causa no es orgánica, es emocional, es el cuerpo procesando a través del intestino lo que la mente se niega a procesar a través de las lágrimas. Y luego está el sistema inmunitario. El estrés crónico, incluyendo el estrés emocional no expresado, suprime la función inmune. Las personas que viven desconectadas de sus emociones, que reprimen sistemáticamente el llanto, que mantienen todo bajo control todo el tiempo, tienden a enfermarse más. Resfriados frecuentes, infecciones recurrentes, recuperaciones lentas. El cuerpo está tan ocupado conteniendo la presión interna que no le quedan recursos para defenderse de las amenazas externas. Hay estudios que muestran que las personas con altos niveles de alexitimia tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La conexión no está del todo clara, pero una hipótesis es que la incapacidad de expresar y procesar emociones lleva a una activación crónica del sistema de estrés, lo que a largo plazo daña el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón, ese órgano que en todas las culturas se asocia con las emociones, literalmente sufre cuando las emociones no fluyen. Pero las consecuencias físicas son solo la parte visible del iceberg. Debajo hay algo más profundo, más difícil de ver, más difícil de nombrar. Hay una forma de sufrimiento que consiste en no poder sufrir del todo. Suena paradójico, pero es real. Cuando no puedes llorar, cuando no puedes expresar tu dolor de forma completa, el dolor no desaparece. Se queda dentro, enquistado, sin procesar. Es como una herida que no puede supurar, una infección que no puede drenar. El cuerpo sabe que hay algo mal, pero no puede hacer lo que necesita hacer para curarse. Las personas que no pueden llorar a menudo describen una sensación de peso permanente, como si llevaran algo dentro que no pueden soltar, como si hubiera un nudo en el pecho que nunca se deshace, una presión constante, sorda, que no se convierte en dolor agudo, porque el dolor agudo al menos tendría un pico y un final. Esto es diferente, esto es crónico. Esto es el fondo sonoro de sus vidas, tan constante que a veces olvidan que está ahí hasta que por alguna razón se alivia brevemente y se dan cuenta de lo pesado que era, y hay una forma de soledad específica que acompaña a esta incapacidad. Es la soledad de sentirse diferente, de mirar a los demás, expresar emociones con naturalidad y preguntarse qué les pasa a ellos o qué te pasa a ti. De asistir a momentos que deberían ser emotivos y sentirte como un extraterrestre observando rituales humanos que no entiendes. De querer conectar y no saber cómo porque la conexión emocional requiere vulnerabilidad y la vulnerabilidad requiere acceso a tus emociones. Y tú no tienes ese acceso. Las relaciones íntimas sufren enormemente. Una pareja necesita sentir que puede llegar emocionalmente a la otra persona. Necesita ver que sus palabras, sus actos, su presencia generan una respuesta emocional. Cuando una persona no puede expresar emociones, su pareja puede sentir que está hablando con una pared. Puede sentir que no importa lo que haga, nunca logra tocarte de verdad. Puede sentir que estás siempre lejos aunque estés físicamente al lado. Y con el tiempo esa sensación de distancia erosiona la relación. La intimidad se enfría, la conexión se pierde. El amor puede seguir ahí pero no tiene por dónde fluir. Muchas parejas de personas que no pueden llorar o expresar emociones reportan las mismas quejas. Dicen que su pareja es fría, distante, cerrada, que no comparte lo que siente, que en las discusiones se cierra completamente y es imposible llegar a ningún lado, que en los momentos difíciles desaparece emocionalmente justo cuando más se le necesita. Y la persona que no puede expresarse a menudo no entiende estas quejas. Desde su perspectiva, está haciendo lo que puede. No es que no quiera abrirse, es que no sabe cómo. Es que hay un muro y no encuentra la puerta. Los hijos también sufren las consecuencias. Los niños aprenden a regular sus emociones a través de sus cuidadores. Necesitan ver a sus padres expresar emociones de forma sana para aprender a hacerlo ellos mismos. Necesitan que sus padres reflejen y validen sus emociones para desarrollar inteligencia emocional. Un padre que no puede llorar, que no expresa tristeza ni vulnerabilidad, que siempre está controlado y contenido,
Está enseñando a sus hijos implícitamente que ciertas emociones no son aceptables. Está transmitiendo el mismo mensaje que probablemente él recibió de sus propios padres. Y así el patrón se perpetúa generación tras generación. Hay hijos de padres emocionalmente cerrados que crecen sintiéndose solos aunque vivieran en casas llenas de gente. Que aprendieron que el amor era presencia física, pero ausencia emocional. Que no recuerdan haber visto llorar a su padre nunca, ni de tristeza ni de alegría, y que aprendieron de eso que los hombres no muestran lo que sienten. O que no recuerdan que su madre los consolara cuando lloraban, porque su madre no sabía cómo consolar, porque nadie la consoló a ella. El trauma emocional, la desconexión, la incapacidad de llorar, se heredan no genéticamente sino relacionalmente. Se transmiten de padres a hijos como un legado silencioso del que nadie habla. Quiero hablarte de algo que las personas que no pueden llorar conocen bien pero rara vez mencionan: la sensación de estar roto, de ser defectuoso, de que algo fundamental falta o está dañado. Ven a otros llorar en películas, en funerales, en momentos emotivos, y se preguntan por qué ellos no pueden. Se preguntan si son monstruos, si carecen de algo esencialmente humano, si hay algo mal en ellos que los hace incapaces de sentir como sienten los demás. Esta sensación de estar roto es especialmente aguda en momentos donde se supone que deberías sentir algo intenso. El nacimiento de un hijo, la muerte de un padre, tu propia boda. Momentos que la cultura marca como emocionalmente significativos, donde se espera que sientas y que muestres lo que sientes. Y tú estás ahí, presente físicamente, pero emocionalmente anestesiado. Ves la escena como si la vieras en una pantalla. Sabes intelectualmente que esto es importante, que deberías estar conmovido, pero la conmoción no llega. Y cuando los demás te miran esperando ver lágrimas y no las ven, sientes su confusión, su juicio quizás, y te hundes un poco más en la vergüenza de ser como eres. Hay personas que han fingido llorar, que en funerales o en momentos emotivos han simulado lágrimas que no sentían porque era lo que se esperaba de ellos, porque no querían que los demás pensaran que no les importaba, porque la presión social era demasiada. Y después de fingir se han sentido aún peor, más solos, más falsos, más convencidos de que hay algo fundamentalmente mal en ellos que los obliga a actuar emociones que no pueden sentir. Pero aquí hay algo importante que necesito que entiendas. No sentir no significa no importar. Las personas que no pueden llorar no son insensibles, no son frías por dentro aunque lo parezcan por fuera. Lo que ocurre es que hay una desconexión entre lo que sienten en algún nivel profundo y lo que pueden acceder conscientemente y expresar. La emoción está ahí, enterrada, bloqueada, inaccesible, pero está. El hecho de que no puedas llorar por alguien no significa que no te importe. Significa que algo en tu sistema está impidiendo que esa importancia se traduzca en lágrimas. Muchas personas que no pueden llorar reportan que sienten las cosas muy intensamente pero de forma diferente. Sienten una presión en el pecho, un vacío en el estómago, una tensión que no se resuelve. Sienten algo, pero ese algo no tiene forma, no tiene nombre, no tiene salida. Es como estar lleno de agua sin poder dejarla salir. La presión aumenta y aumenta, pero no hay grifo, no hay válvula, no hay forma de aliviarla. Y esta acumulación tiene consecuencias psicológicas serias. La depresión es una de ellas. No la depresión que llora, que grita, que se derrumba visiblemente, sino la depresión silenciosa, gris, vacía, la que se manifiesta como falta de interés, falta de energía, falta de motivación, falta de capacidad de disfrutar, la que te hace levantarte cada mañana sintiéndote exhausto aunque hayas dormido 8 horas, la que te hace atravesar los días como un autómata, cumpliendo con tus obligaciones pero sin sentir nada real, ni bueno ni malo, solo un vacío que no sabes cómo llenar. La ansiedad es otra consecuencia frecuente. La energía emocional que no se descarga a través del llanto tiene que ir a algún lado. A veces va al cuerpo en forma de síntomas físicos. A veces va a la mente en forma de pensamientos ansiosos, preocupación constante, sensación de amenaza indefinida. La persona no sabe por qué está ansiosa. No hay nada específico que temer, pero el cuerpo está en estado de alerta permanente porque hay algo no procesado que el sistema nervioso interpreta como peligro pendiente. Hay algo más que quiero mencionar: el agotamiento. Reprimir emociones consume energía, muchísima energía.
Es un trabajo constante, inconsciente pero extenuante, de contención, de mantener las compuertas cerradas, de vigilar que nada se salga de control. Las personas que no pueden llorar a menudo están crónicamente cansadas sin saber por qué. Duermen pero no descansan, descansan pero no se recuperan. Tienen una fatiga de fondo que no se explica por su nivel de actividad física, y es que están gastando recursos enormes en una tarea que ni siquiera saben que están realizando, la tarea de no sentir. Quiero contarte sobre algo que he visto muchas veces en personas que no pueden llorar: la compensación a través de otras vías. Cuando el sistema emocional está bloqueado, cuando las lágrimas no pueden fluir, la presión interna busca otras salidas. A veces encuentra el alcohol, un par de copas y de pronto hay acceso a algo que normalmente está cerrado. De pronto se puede sentir, de pronto incluso se puede llorar. Y esto crea una asociación peligrosa: el alcohol como llave de las emociones, como único camino hacia uno mismo. He conocido personas que solo lloraban borrachas, que necesitaban intoxicarse para poder sentir, que usaban el alcohol no para olvidar, sino para recordar quiénes eran debajo de todas las capas de contención. Otras veces la salida es la ira. La rabia es una emoción que muchas culturas permiten expresar, especialmente a los hombres. Puedes estar furioso sin que te consideren débil. Puedes gritar, golpear la mesa, romper cosas, y aunque no esté bien visto, es más aceptable que llorar. Así que toda la tristeza, todo el miedo, toda la vulnerabilidad se canaliza hacia la única emoción que tiene permiso de salir: la ira. Y la persona se vuelve alguien que explota por cualquier cosa, que tiene un temperamento que todos temen, que parece siempre al borde de la furia. Pero debajo de esa furia hay algo mucho más blando, mucho más frágil, que no encuentra otra forma de manifestarse. A veces la salida es el trabajo, sumergirse en la productividad, en el hacer, en el lograr, para no tener que sentir. Trabajar 12 horas al día, llenar cada momento de actividad, no dejar nunca espacio para el vacío, porque cuando te detienes, cuando te quedas quieto, cuando no hay nada que hacer, entonces aparece lo que has estado evitando. Entonces el silencio se llena de todo lo que no has procesado. Entonces la presión se hace insoportable. Así que mejor seguir moviéndose, mejor seguir corriendo, mejor no parar nunca, y a veces la salida es el control. Controlar todo: el entorno, las relaciones, los horarios, la alimentación, el ejercicio. Porque si todo está bajo control, entonces nada puede sorprenderte, nada puede desbordarte, nada puede forzarte a sentir algo que no estás preparado para sentir. Las personas que viven desconectadas de sus emociones a menudo desarrollan una necesidad intensa de control como mecanismo de defensa. Si controlan todo lo de fuera, no tendrán que lidiar con el caos de dentro. Pero nada de esto funciona a largo plazo. El alcohol destruye el cuerpo y las relaciones. La ira aleja a las personas que quieres y te deja más solo. El trabajo excesivo lleva al agotamiento y al colapso. El control es una ilusión que se rompe ante cualquier imprevisto. Son parches, no soluciones. Son formas de postergar lo inevitable, el momento en que tendrás que enfrentar lo que llevas dentro. Quiero hablarte de algo que rara vez se menciona. Lo que se pierde cuando no puedes llorar no es solo la capacidad de expresar tristeza. Es algo más amplio, más profundo, porque la misma desconexión que bloquea las lágrimas también amortigua otras experiencias emocionales. No puedes seleccionar qué emociones sentir y cuáles no. Cuando cierras la puerta a la tristeza, también estás cerrando parcialmente la puerta a la alegría. Cuando bloqueas el dolor, también bloqueas el placer. Cuando te anestesias para no sufrir, también te anestesias para no gozar. Las personas que no pueden llorar a menudo reportan que tampoco pueden sentir alegría plena, que los buenos momentos les llegan amortiguados, distantes, como si los observaran desde fuera en lugar de vivirlos desde dentro. Que cuando les pasan cosas maravillosas, saben intelectualmente que deberían estar felices, pero la felicidad no termina de cuajar, no termina de instalarse en el cuerpo, no termina de sentirse real. Es como vivir la vida con un filtro gris que apaga todos los colores, los oscuros, pero también los brillantes. Y hay algo más que se pierde: la sensación de estar vivo. Las emociones son la textura de la experiencia. Son lo que diferencia un día de otro, un momento de otro, una persona de otra. Sin emociones, la vida se vuelve plana, monótona, indistinguible. Los días se parecen todos. Nada destaca. Nada importa de verdad.
Hay una cualidad de automatismo, de ir pasando sin estar presente, que acompaña a la desconexión emocional. Es como estar dormido con los ojos abiertos, funcionando pero no viviendo. Quiero contarte algo sobre el aislamiento que esto produce, porque cuando no puedes acceder a tus propias emociones, tampoco puedes acceder del todo a las de los demás. La empatía, esa capacidad de sentir lo que otro siente, requiere estar conectado con tus propios sentimientos. Si no sabes qué es la tristeza en ti, ¿cómo vas a reconocerla en otro? Si nunca has sentido miedo conscientemente, ¿cómo vas a comprender el miedo de alguien que te lo cuenta? Las personas con alexitimia, con bloqueo emocional crónico, a menudo tienen dificultades en la empatía afectiva. Pueden entender intelectualmente que alguien está sufriendo, pero no sienten ese sufrimiento en su propio cuerpo, no les resuena, no les activa una respuesta emocional. Y esto crea una barrera en las relaciones. Los demás sienten que no son comprendidos, que no son sentidos, que están solos, aunque estén acompañados. Y la persona que no puede empatizar no entiende que hace mal, está intentando ayudar, está diciendo las palabras correctas, está haciendo lo que cree que debe hacer, pero falta algo. Falta el ingrediente emocional que hace que el otro se sienta realmente acompañado. Y así se va construyendo una vida de soledad en compañía, de estar con gente pero no conectar, de tener relaciones pero sentir vacío, de cumplir con todos los pasos externos de una vida plena sin que esa vida se sienta plena por dentro. Es un tipo de sufrimiento muy particular, muy silencioso, muy invisible, porque desde fuera todo puede parecer normal. Trabajo, familia, amigos, actividades. Pero por dentro hay un desierto, un lugar donde no llueve, donde nada florece, donde la sed es constante y no hay agua. Hay personas que viven décadas en este desierto sin saber que es un desierto. Creen que así es la vida, que así se sienten todos, que el vacío es normal. No tienen con qué comparar porque no recuerdan un tiempo en que las emociones fluían libremente. Se han adaptado tan completamente a la sequía que ya no la registran como tal. Solo cuando algo les hace vislumbrar que podría ser diferente, que otras personas sienten cosas que ellos no sienten, empiezan a sospechar que algo no está bien. Ese momento de sospecha puede ser el comienzo del camino de vuelta, o puede ser terriblemente doloroso, porque darte cuenta de todo lo que te has perdido, de todos los años vividos a media intensidad, de todas las conexiones que no pudiste hacer, de todo el amor que no pudiste sentir del todo, es devastador. Hay un duelo que hacer por la vida que podría haber sido y no fue, por la persona que podrías haber sido y no fuiste, por las lágrimas que deberían haber caído y no cayeron. Pero ese duelo también es un comienzo, porque para llorar lo perdido primero tienes que reconocer que lo has perdido. Primero tienes que permitirte sentir la magnitud de lo que te ha costado esta desconexión. Y si puedes sentir eso, aunque sea amortiguado, ya estás empezando a abrirte, ya estás empezando a hacer grietas en el muro. En el próximo bloque vamos a hablar del camino de vuelta, de cómo reconectar con las emociones después de años de desconexión, de cómo aprender a llorar de nuevo, de las terapias que funcionan, de las prácticas que ayudan, de lo que la neurociencia nos dice sobre la posibilidad de cambio. Porque el cambio es posible, la neuroplasticidad existe. El cerebro puede aprender nuevos patrones aunque lleve décadas con los viejos. Las lágrimas pueden volver, pero antes de pasar a eso quiero que te quedes con algo. Si te reconoces en lo que he descrito, si vives en ese desierto, si llevas años sin llorar y sientes que algo fundamental te falta, quiero que sepas que no estás solo. Hay millones de personas en el mundo que viven así. Personas que parecen funcionar perfectamente desde fuera, mientras por dentro están secas, desconectadas, solas. No es un defecto raro. Es una epidemia silenciosa que nuestra cultura produce y perpetúa. Y quiero que sepas también que no es tu culpa. No elegiste desconectarte. No decidiste un día dejar de sentir. Tu sistema nervioso hizo lo que tenía que hacer para protegerte en un momento en que necesitabas protección. El problema es que esa protección se quedó más tiempo del necesario, se convirtió en prisión cuando ya no había de qué protegerse. Pero lo que se aprendió se puede desaprender. Lo que se cerró se puede abrir. Lo que se secó puede volver a fluir. El desierto tiene final. ¿Hay oasis escondidos que todavía no has encontrado? ¿Hay agua subterránea esperando a ser descubierta? Y hay un camino, largo y difícil pero real,
que lleva de la sequía a la lluvia. ¿Es hora de empezar a caminar? Quiero contarte una historia. Es la historia de un hombre que no había llorado en 15 años. 15 años sin una sola lágrima. No en el funeral de su madre. No cuando su matrimonio se derrumbó. No cuando perdió el trabajo que había ocupado durante 2 décadas. Nada. Su cuerpo se negaba, su mente se negaba. Y él había llegado a aceptar que simplemente era así, que había nacido de alguna manera defectuoso, que carecía de algo que los demás tenían y que tendría que vivir sin ello para siempre. Llegó a terapia por otras razones: ansiedad crónica, insomnio, una sensación persistente de vacío que no sabía nombrar. No mencionó lo de las lágrimas al principio porque ni siquiera lo consideraba un problema. Era simplemente un hecho sobre sí mismo, como el color de sus ojos o su estatura. Pero cuando su terapeuta empezó a explorar su historia, cuando empezaron a hablar de su infancia, de su padre alcohólico, de las noches en las que se escondía debajo de la cama mientras escuchaba gritos en la otra habitación, algo empezó a moverse dentro de él. Algo que llevaba décadas congelado. La primera vez que lloró en terapia fue después de 6 meses de trabajo. No fue un llanto dramático. Fueron solo unas pocas lágrimas, apenas suficientes para humedecer sus mejillas. Pero para él fue como si el mundo se hubiera partido en dos. Se quedó paralizado, tocándose la cara, sin poder creer lo que estaba pasando. Y después lloró más, no por el dolor original, sino por el alivio de descubrir que todavía podía, que no estaba roto, que las lágrimas seguían ahí esperando todo este tiempo. Esa es la buena noticia, la noticia que quiero que te quedes grabada en algún lugar profundo. Las lágrimas pueden volver. El bloqueo emocional, por crónico que sea, por arraigado que esté, no es permanente. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad, que significa que puede cambiar, adaptarse, crear nuevas conexiones, desaprender patrones viejos y aprender otros nuevos. Lo que se cerró puede abrirse, lo que se congeló puede descongelarse, lo que se secó puede volver a fluir. Pero no voy a mentirte, el camino de vuelta no es fácil, no es rápido, no hay un truco, ni un atajo, ni una técnica mágica que en 5 minutos te devuelva las lágrimas. Lo que hay es un proceso largo y a veces doloroso de reconexión, de volver a habitar tu cuerpo, de volver a sentir lo que llevas años evitando sentir. Y ese proceso requiere ayuda, requiere guía, requiere un espacio seguro donde puedas empezar a soltar todo lo que has estado conteniendo. Voy a hablarte de las herramientas que existen, de las terapias que funcionan, de las prácticas que ayudan, y voy a hablarte también de lo que puedes empezar a hacer tú ahora mismo para dar los primeros pasos hacia la reconexión. Lo primero que necesitas entender es que este trabajo no puedes hacerlo solo, o al menos no deberías intentarlo. El bloqueo emocional suele tener raíces profundas: trauma, patrones de apego dañinos, represión aprendida en la infancia. Para llegar a esas raíces necesitas a alguien que te acompañe, que sepa lo que está haciendo, que pueda sostenerte cuando las cosas se pongan difíciles. Necesitas un terapeuta, no cualquier terapeuta. Necesitas a alguien especializado en trauma y en trabajo emocional. Alguien que entienda que las emociones no solo viven en la mente, sino también en el cuerpo. Alguien que no se asuste cuando empiecen a salir cosas intensas. Alguien que pueda crear el espacio seguro que necesitas para finalmente soltar lo que llevas años conteniendo. Hay varias modalidades terapéuticas que han demostrado ser especialmente efectivas para este tipo de trabajo. Voy a hablarte de las principales. La primera es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja con los pensamientos y las creencias que mantienen el bloqueo. Si creciste creyendo que llorar es de débiles, que mostrar emociones es peligroso, que la vulnerabilidad te hace atacable, esas creencias están operando en tu inconsciente, bloqueando el acceso a tus emociones, aunque conscientemente quieras acceder a ellas. La terapia cognitivo-conductual te ayuda a identificar esas creencias, a cuestionarlas, a reemplazarlas por otras más sanas. Te ayuda a entender que lo que aprendiste de niño no tiene por qué seguir gobernando tu vida de adulto, que puedes elegir nuevas formas de relacionarte con tus emociones. Pero para muchas personas con bloqueo emocional profundo, trabajar solo con los pensamientos no es suficiente. El bloqueo no está solo en la mente, está en el cuerpo, está en el sistema nervioso. Y para llegar ahí necesitas herramientas diferentes. Aquí es donde entran las terapias somáticas. La palabra somático viene del griego soma, que significa cuerpo.
Las terapias somáticas parten de la premisa de que el trauma y las emociones no procesadas se almacenan en el cuerpo en forma de tensión muscular, patrones de respiración, posturas defensivas, y que para liberar esas emociones hay que trabajar directamente con el cuerpo, no solo con la mente. Una de las más conocidas es la experiencia somática, desarrollada por el Dr. Peter Levine. Esta terapia se basa en la observación de que los animales salvajes rara vez desarrollan trauma aunque vivan situaciones de amenaza constante. Después de escapar de un depredador, un animal tiembla, sacude su cuerpo, completa la respuesta de supervivencia que se había iniciado, y luego sigue adelante como si nada. Los humanos, en cambio, tendemos a interrumpir esas respuestas. No nos permitimos temblar, no nos permitimos correr, no nos permitimos gritar, y esa energía de supervivencia queda atrapada en el cuerpo, creando los síntomas del trauma. La experiencia somática trabaja ayudándote a completar esas respuestas interrumpidas. A través de la atención al cuerpo, de la observación de las sensaciones físicas, de pequeños movimientos y gestos, el terapeuta te guía para liberar la energía atrapada de forma gradual y segura. No se trata de revivir el trauma ni de hablar extensamente sobre él, se trata de permitir que el cuerpo haga lo que no pudo hacer en su momento, completar el ciclo, descargar la tensión, volver a un estado de equilibrio. Otra herramienta poderosa es el EMDR, que son las siglas en inglés de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Fue desarrollada por la psicóloga Francine Shapiro a finales de los años 80 y desde entonces ha acumulado una cantidad impresionante de evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como uno de los tratamientos de elección para el trastorno por estrés postraumático. El EMDR se basa en la idea de que los recuerdos traumáticos quedan almacenados de forma disfuncional en el cerebro, sin procesar, con toda la carga emocional intacta. Por eso, cuando algo te recuerda al trauma, aunque sea de forma inconsciente, reaccionas como si el trauma estuviera ocurriendo ahora mismo. El EMDR utiliza la estimulación bilateral del cerebro, generalmente mediante movimientos oculares guiados por el terapeuta, para facilitar el reprocesamiento de esos recuerdos. Es como si ayudaras al cerebro a hacer lo que debería haber hecho en su momento, pero no pudo. Integrar la experiencia, archivarla como pasado, despojarla de su carga emocional. Las sesiones de EMDR pueden ser intensas. A veces emergen emociones que llevaban años enterradas. A veces aparecen recuerdos que habías olvidado completamente. Pero el resultado, cuando el proceso funciona, es liberador. El recuerdo sigue ahí, pero ya no duele igual. Ya no controla tu vida. Ya no dispara reacciones automáticas cada vez que algo lo evoca. Puedes recordar sin revivir. Puedes mirar atrás sin quedarte atrapado. Para muchas personas con bloqueo emocional, el EMDR es la llave que abre la puerta a las lágrimas, porque al procesar los traumas que causaron el cierre, el sistema nervioso finalmente puede relajarse. Ya no necesita estar en guardia permanente, ya no necesita mantener las emociones bajo llave, puede empezar a abrirse, poco a poco, a la experiencia completa de estar vivo. Hay otra herramienta que quiero mencionar, el mindfulness, o atención plena. No es una terapia en sí misma, pero es un componente de muchas terapias y una práctica que puedes cultivar por tu cuenta. El mindfulness consiste en prestar atención al momento presente, sin juzgar, con curiosidad y apertura. Parece simple, pero para alguien que ha pasado años desconectado de sus emociones, puede ser transformador. Cuando practicas mindfulness, aprendes a observar lo que pasa en tu cuerpo y en tu mente sin huir de ello. Aprendes a notar las sensaciones físicas asociadas a las emociones. El nudo en la garganta, la presión en el pecho, el calor en la cara. Aprendes a quedarte con esas sensaciones en lugar de evitarlas o reprimirlas. Y al quedarte, algo empieza a cambiar. La sensación se mueve, evoluciona. A veces se intensifica antes de disolverse, y tú descubres que puedes sostenerla, que no te destruye, que al otro lado de la incomodidad hay alivio. El mindfulness también fortalece las partes del cerebro responsables de la regulación emocional. Estudios de neuroimagen han mostrado que la práctica regular de meditación aumenta la actividad en la corteza prefrontal, que es la zona encargada de modular las respuestas emocionales. Es como si entrenaras un músculo. Cuanto más practicas,
más capaz eres de sentir sin ser arrasado, de experimentar emociones intensas sin perder el equilibrio. Pero quiero ser honesto contigo. El mindfulness solo, sin el acompañamiento de un terapeuta, puede no ser suficiente para desbloquear emociones muy enterradas, y en algunos casos puede incluso ser contraproducente. Si hay trauma severo, si hay disociación, sentarse a meditar puede llevar a estados abrumadores que no sabes cómo manejar. Por eso es importante que el trabajo de reconexión emocional se haga con guía profesional, al menos al principio. El mindfulness es una herramienta poderosa, pero funciona mejor como complemento de la terapia, no como sustituto. Ahora quiero hablarte de algo que puedes empezar a hacer tú, hoy mismo, sin esperar a encontrar terapeuta. Son prácticas pequeñas, accesibles, que van sembrando las semillas de la reconexión. No van a desbloquearte de la noche a la mañana, pero van preparando el terreno. Lo primero es empezar a prestar atención a tu cuerpo, varias veces al día, para lo que estés haciendo, y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo físicamente ahora mismo? Escanea tu cuerpo de la cabeza a los pies. ¿Hay tensión en alguna parte? ¿Hay malestar? ¿Hay alguna sensación que no habías notado? No tienes que hacer nada con esa información, solo notarla, solo empezar a reconectar con las señales que tu cuerpo lleva años enviando y tú llevas años ignorando. Lo segundo es empezar a nombrar tus emociones. Esto puede parecer obvio, pero para muchas personas con bloqueo emocional es sorprendentemente difícil. Cuando alguien te pregunta cómo te sientes, ¿qué respondes? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cansado? Esas no son emociones, son estados vagos que no dicen mucho. Intenta ser más específico. ¿Estás triste? ¿Frustrado? ¿Ansioso? ¿Decepcionado? ¿Avergonzado? ¿Nostálgico? Ampliar tu vocabulario emocional es el primer paso para ampliar tu experiencia emocional. Lo tercero es crear espacios seguros para sentir. Esto significa encontrar momentos y lugares donde puedas bajar la guardia. Puede ser en la ducha, donde nadie te ve. Puede ser en el coche, conduciendo solo. Puede ser en tu habitación con la puerta cerrada y música que te conmueva. En esos espacios, date permiso para sentir lo que aparezca. No lo fuerces. No intentes llorar a propósito. Solo crea las condiciones y observa qué pasa. A veces no pasa nada. A veces pasa mucho. Lo importante es que estás entrenando a tu sistema nervioso a entender que hay momentos seguros para abrirse. Lo cuarto es el arte. La música, la pintura, la escritura, el cine. El arte tiene la capacidad de llegar a lugares que la mente racional no puede alcanzar. Una canción puede hacerte sentir algo que ninguna conversación consigue. Una película puede activar lágrimas que llevan años atascadas. No es casualidad que muchas personas que no pueden llorar en la vida real lloren con ficciones. La ficción proporciona una distancia segura. Puedes sentir a través de los personajes, identificarte con sus pérdidas, sus alegrías, sus dolores, sin la amenaza de que sea tu propio dolor el que te abrume. Usa eso. Busca películas, series, libros, canciones que te conmuevan. Déjate llevar por ellos. Permítete sentir a través de ellos. Es una forma de ir abriendo el grifo poco a poco. Lo quinto es la escritura. Llevar un diario emocional puede ser transformador. Escribe sobre cómo te sientes, aunque no sepas exactamente qué sientes. Escribe sobre lo que te preocupa, lo que te duele, lo que te asusta. Escribe sin censurar, sin juzgar, sin preocuparte por la gramática o el estilo. Solo deja que las palabras salgan. La escritura tiene algo de magia. Al poner las cosas en palabras, las sacas de dentro. Las externalizas, les das forma. Y a veces, en el proceso de escribir, aparecen emociones que no sabías que estaban ahí. Lo sexto, y quizás lo más difícil, es empezar a compartir. El bloqueo emocional se alimenta del aislamiento. Se alimenta de la sensación de que tienes que manejarlo todo solo, de que nadie entendería, de que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Romper ese patrón requiere empezar a abrirte con alguien de confianza. No tiene que ser un gran momento dramático. Puede ser algo pequeño. Contarle a un amigo que estás pasando por un momento difícil. Admitir que algo te afectó más de lo que quisiste mostrar. Pedir ayuda cuando normalmente te las arreglarías solo. Cada pequeño acto de apertura es una grieta en el muro. Y por las grietas, eventualmente, empieza a entrar la luz. Quiero hablarte ahora de lo que puedes esperar en el proceso de reconexión, porque es importante que sepas que no es lineal. No es un camino recto del bloqueo a la liberación.
Hay avances y retrocesos. Hay días en que sientes que por fin estás conectando con algo profundo y días en que vuelves a estar tan cerrado como siempre. Hay momentos en que las emociones que emergen son tan intensas que te asustan y quieres volver a cerrar la puerta. Esto es normal. Esto es parte del proceso. No significa que estés fallando. Significa que estás descongelando algo que llevaba mucho tiempo congelado y el deshielo no es ordenado ni predecible. Es posible que cuando empiecen a soltarse las emociones, no salga primero la tristeza limpia que esperabas. A veces lo primero que sale es rabia, una rabia antigua, acumulada, que no sabías que estaba ahí. Rabia contra las personas que te enseñaron que no podías llorar, rabia contra las circunstancias que te obligaron a cerrarte, rabia contra ti mismo por haber perdido tantos años desconectado. Esta rabia es válida, necesita salir, pero necesita salir de forma segura, contenida, idealmente con el acompañamiento de un profesional que te ayude a procesarla sin que te desborde ni dañe tus relaciones. Es posible también que cuando empiecen a emerger las emociones, vengan acompañadas de recuerdos que habías olvidado, cosas de la infancia, cosas que tu mente había enterrado para protegerte. Esto puede ser desconcertante, incluso aterrador, pero es señal de que el proceso está funcionando. El cerebro está empezando a integrar lo que había mantenido fragmentado. Está empezando a procesar lo que había dejado sin procesar. Y aunque sea difícil, aunque duela, es necesario para sanar. Quiero contarte otra historia. Es la historia de una mujer que perdió a su hijo en un accidente cuando él tenía 6 años. Después de la muerte, ella dejó de llorar. No lloró en el funeral. No lloró en los meses siguientes. No lloró en los años siguientes. Se convirtió en una persona funcional que seguía adelante con su vida. Trabajaba, mantenía relaciones, pero por dentro estaba muerta. Había cerrado tan herméticamente la puerta del dolor que junto con él se había ido todo lo demás. Llegó a terapia 7 años después de la muerte de su hijo. Tardó casi 2 años en empezar a llorar. El terapeuta tuvo que ir muy despacio, creando seguridad, construyendo confianza, acercándose al dolor milímetro a milímetro. Hubo sesiones en las que solo hablaban de cosas cotidianas porque ella no podía más. Hubo sesiones en las que ella se iba furiosa porque el terapeuta la estaba empujando a sentir cosas que no quería sentir. Pero siguió yendo. Y un día, hablando de un detalle aparentemente menor, el color de las zapatillas que llevaba su hijo el día del accidente, algo se rompió dentro de ella. Y lloró. Lloró como no había llorado en 7 años. Lloró durante semanas, meses. Lloró todo lo que no había llorado. Y cuando por fin las lágrimas empezaron a espaciarse, descubrió que por primera vez desde la muerte de su hijo podía recordarlo con algo parecido a la paz. Podía sentir el amor sin que viniera automáticamente acompañado de un dolor insoportable. Podía vivir. Eso es lo que está al otro lado del bloqueo. No la ausencia de dolor, no el olvido, sino la capacidad de sentir el dolor sin ser destruido por él, la capacidad de integrar las pérdidas, los traumas, las heridas, como parte de tu historia sin que definan tu presente. La capacidad de estar completo, con todas tus partes, las luminosas y las oscuras, las alegres y las tristes. La capacidad de estar vivo de verdad. Quiero hablarte de algo que pocas personas mencionan, el duelo por lo perdido. Cuando empiezas a reconectar con tus emociones, después de años de bloqueo, es inevitable que en algún momento te golpee la magnitud de lo que te has perdido. Todos los años que viviste a media intensidad, todas las conexiones que no pudiste hacer, todo el amor que no pudiste sentir del todo, todos los momentos importantes que atravesaste anestesiado. Hay un duelo que hacer por la vida que podría haber sido y no fue, por la persona que podrías haber sido y no fuiste. Este duelo es doloroso, muy doloroso, pero es necesario, es parte de la curación. No puedes simplemente ignorar lo que pasó y seguir adelante como si nada. Tienes que reconocerlo, sentirlo, llorarlo, y paradójicamente, llorar lo perdido es también celebrar lo que viene. Porque cada lágrima por el pasado es también una señal de que el futuro será diferente, de que ya no estás cerrado, de que la vida, con todo su dolor y toda su belleza, vuelve a ser accesible para ti. Quiero terminar hablándote de esperanza, porque sé que si has llegado hasta aquí, si te reconoces en lo que he descrito, probablemente lleves mucho tiempo sintiéndote solo con esto. Probablemente hayas pensado que así eras tú y que no
¿Había nada que hacer? Probablemente hayas aceptado el desierto como tu hábitat natural, sin saber que había otra forma de vivir. Hay otra forma de vivir. Hay miles de personas que han hecho este camino antes que tú. Personas que llevaban décadas sin llorar y que hoy lloran con libertad. Personas que vivían desconectadas de sí mismas y que hoy sienten con una intensidad que antes les parecía imposible. Personas que pensaban que estaban rotas y que descubrieron que solo estaban cerradas y que lo cerrado se puede abrir. El proceso no es fácil. Requiere valentía, requiere paciencia, requiere tolerar la incomodidad de sentir cosas que llevas toda la vida evitando. Requiere pedir ayuda, lo cual para muchas personas es lo más difícil de todo, pero es posible y vale la pena, porque al otro lado del bloqueo está la vida completa, con todos sus colores, no solo los grises. Está la capacidad de amar sin reservas, de conectar sin barreras, de sentir alegría tan intensamente como sientes tristeza. Está la posibilidad de relaciones íntimas de verdad, donde puedas mostrarte entero, vulnerable, humano. Está la paz de no tener que contener nada, de no tener que fingir nada, de ser simplemente quien eres con todo lo que eso implica. Y están las lágrimas. Esas lágrimas que llevas tanto tiempo sin derramar. Están esperándote. Siempre han estado esperándote. Son tuyas. Son parte de ti. Son prueba de que sientes, de que te importa, de que estás vivo. Y cuando por fin las sueltes, cuando por fin dejes que caigan, descubrirás algo que las personas que lloran con facilidad dan por sentado. Que las lágrimas son un regalo, que alivian, que conectan, que limpian, que después de llorar el mundo se ve diferente, más claro, más cercano, más habitable. Si llevas años sin llorar, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás roto, no eres un monstruo ni un robot ni alguien fundamentalmente diferente a los demás. Eres una persona que en algún momento tuvo que cerrarse para sobrevivir y ese cierre se quedó más tiempo del necesario. Pero lo que se aprendió se puede desaprender. Lo que se cerró se puede abrir. Lo que se secó puede volver a fluir. El desierto tiene final. Hay un oasis esperándote. Y el camino hasta él empieza con un solo paso. Decidir que quieres sentir de nuevo. Decidir que mereces sentir de nuevo. Decidir que vas a hacer lo que haga falta para recuperar esa parte de ti que creías perdida para siempre. Las lágrimas volverán. Y cuando vuelvan, no serán solo lágrimas de tristeza. Serán lágrimas de alivio, de reconexión, de regreso a casa. Serán la lluvia después de una sequía muy larga y todo lo que parecía muerto empezará a florecer.